Y vamos a... Hoy lo que está trayendo el Señor pues es la fe vence al temor. Sí, vamos a cantar No temeré porque pega. La fe vence el temor y esto pues estamos oyendo muchas cosas y un huracán categoría 5, esa es la máxima. Eso es lo máximo. Y mucha gente está orando, sobre todo mi familia que está en Miami, ¿no? Que todos estaban en oración. Gente que no menciona a Dios está en oración. Como dice, cuando llega el fuego todo el mundo pues ora. Se acuerda de Dios cuando, bueno, como quiera, claman a Dios, ¿verdad? Y está haciendo una vuelta. Y ahora estamos, ¡ay! Dios oyó nuestra oración. Y están todos contentos porque cuando vemos que el Señor responde a una cosa tan horrible como categoría 5, hermano. Categoría 4 es horrible, ahora 5. Dice 200 millas por hora para ese huracán. Eso no deja nada. Horrible. Yo me recuerdo siempre que mi mamá y mi papá y mis tías y mi abuela y todos decían, el ciclón del 44, uno que entró en Cuba y acabó, era algo así. Era algo así. Porque siempre hay ciclos. Todo el mundo hasta que se va a calentar al tierra y todo, pero todos son ciclos. Viene tiempo que no son tan fuertes, viene otro tiempo que son más fuertes, y esto está pasando. Y bueno, pues Gloria, mira, está haciendo algo así, pero venía yo viendo las noticias y yo, wow, gloria a Dios, Señor, sigue por ahí, por el agüita para arriba, sigue por el agüita, porque no queremos que nadie sufra. Tengo una prima que está por allá, está por cerca de Orlando también, y dice, es increíble que hace casi, faltan 4 días para que venga el ciclón y los groceries están vacíos. Todo el mundo ha comprado de todo, como si fuera a acabar el mundo. Y es un miedo. Y dice, y ni siquiera gasolina, hay unas colas enormes en las gasolineras y hay que esperar horas. Ustedes recuerdan que eso pasó aquí hace tiempo, y eso que estamos lejos del mar, y aquí también se desató un temor por las noticias te llenan de temores, y empieza a decir qué va a pasar y esto, y que miren, y todo el mundo entonces empieza a moverse, y el temor se hace dueño de tu vida, de tu situación. Y eso estábamos pues mirando las noticias, porque tengo mucha familia en toda esa zona, tengo familia en Sarasota, en West Palm Beach, en Vive Loida, es que tenemos mucha familia en todo, regado en todo Florida, ¿no? Y también en Georgia, y también en Tennessee, en todo, tengo familia. Pero mi confianza realmente es que el Señor tenga cuidado de todos ellos. No es porque estamos nosotros bien y ellos, bueno, pues que les tocó. No, también vamos a tener nosotros misericordia de cuando vienen situaciones así. Oremos, lloremos, así como oramos por los hermanos, aunque no me duele el pie, pero vamos a orar por esa condición, por el hermano Checo, ¿verdad? Por hermana Margarita, que hoy me estaba llamando y bueno, por lo menos pudo dormir. Y estamos orando que el Señor haga pues un milagro, verdaderamente se necesita un milagro. Y todo esto lo mueve la fe. Todo esto lo mueve la fe. Y por eso son los temores tan grandes que nos ha venido también en la mañana. Me llegó la noticia porque me llega de Israel directo. No soy agente de Israel, pero tengo la forma de conectarme directo de las noticias. Y esta mañana hubo el Líbano, envió muchos misiles al norte de Israel, a lo que es las alturas de Golán, donde está el ejército. Y Israel responde. Israel dice, además nunca nos van a tomar de vuelta. Y esa es la situación que está pasando al norte. Pero bueno, sabemos que ellos pues saben quién estaba con ellos, el Dios de los ejércitos. Ellos conocen quién es el Dios de los ejércitos, quizás un poco más diferente, más fuerte de lo que nosotros, porque no hemos tenido que enfrentar unos enemigos así que nos estén atacando constantemente, ¿verdad? Pero sí nos atacan. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llena de temores. Por eso el Señor, cuando mandó a destruir todas esas 7 naciones en Canaán, esas 7 naciones, aunque nosotros no tenemos pelea ahora ni con los cananeos, ni con los amorreos, ni con los cebedeos, ni con nadie de esa gente, pero esas naciones están aquí, en nuestra mente. Es donde nos atribulamos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar a mis hijos? ¿Y ahora que empiezan las clases? El Señor quiere que
la fe venza ese temor y no que el temor tumbe la fe. ¿Y sabes qué? El temor puede tumbar la fe. Si lo dejamos, él mira, el enemigo no te pide permiso para entrar, el enemigo no te dice déjame ver, entrar así de... No, el Señor sí te pide permiso para entrar, pero el enemigo no. Él viene y la forma más fácil que él tiene para poder debilitarnos es a través del temor. Por eso lo encontramos en la Escritura, por primerita vez aparece en Génesis capítulo 3, cuando aparece allí que ya pues Adán y Eva pues habían cometido un tremendo pecado, un error de desobedecer a Dios en algo tan sencillo como comer una fruta. Pero no es eso, desobedecieron una ley, y en esa ley decía no puede tocar ni siquiera ni acercarse a este árbol que les va a abrir los ojos, y al abrirle los ojos van a empezar a comer, a actuar diferente, a ver las cosas diferentes, ¿sí? Porque sí, por la vista nosotros podemos caer, podemos ser testigos falsos, podemos nosotros por la vista imaginarnos, podemos ver algo que nos atemoriza por la vista y con eso ya nos debilitamos. Entonces el Señor nos está ayudando en esa área. Y fue cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces hicieron una vestidura ahí, un delantal, dice que hicieron de hojas. Hicieron un delantal provisional, porque ¿cuánto dura una hoja? Hombre, a los 3 días está seca, a los 2 días está seca, se hace picadillo. ¿No han visto las hojas como se hacen así? ¿Ah? Pero ellos hicieron una propia vestidura. Y entonces, como Dios caminaba, la voz de Dios se oía en todo el huerto, y ellos escuchaban la voz de Dios, y para ellos era un regocijo poder oír a su Creador hablando. Pero esta vez no, esta vez oyeron a Dios y se escondieron. ¿Qué es lo que pasa con el género humano? Que le tiene a la voz de Dios. Se escondieron cuando oyeron la voz de Dios, porque tuvieron conciencia inmediatamente que algo en contra de Dios habían hecho. Y se escondieron cuando realmente, si Dios era su creación, ¿cómo Dios se le va a perder de vista ninguno de nosotros? Dice, Dios hizo a cada ser humano, hizo el corazón de ellos y conoce su caminar y aún sus pensamientos. Todo, Él conoce todo de cada uno, y Él formó el corazón de todos ellos. No solamente decir de mi pueblo, no, de todos ellos. Pero eso pues lo pasó por alto. Y entonces, ¿qué pasó? Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Pues claro que sabía. Pero siempre he visto que Dios es muy preguntón. Nuestro Dios es preguntón. Y nosotros debemos ser bien preguntones también. Decirle, Señor, ¿esto por qué es o para qué es? Enséñame esto, muéstrame esto. No entiendo, Señor, revélame, dime. Dios quiere que tú le preguntes, que tú te indagues con Él, que te informes con Él. Y entonces pues le dijo, bueno, oí tu voz y me dio temor y pues me escondí. Pues sí, porque oí tu voz. ¿Y quién te enseñó? ¿Quién te enseñó eso? Porque ellos no conocían el temor, ellos no sabían lo que era temor. Ellos podían ver a todos los animales. Él le dio nombre a todos los animales, son los nombres que hoy todavía esos animales tienen. Le dio nombre, hizo todo lo que tuvo que hacer, pero no conocía el temor. Entonces vino el temor, y el temor se adueñó del ser humano hasta el día de hoy. Y cada vez el temor es más grande, porque el temor es que mientras más conocimiento, más dolor. Dice la Escritura. Ahora tenemos mucho conocimiento y hay más dolor. Porque hoy oímos que dice, mira, va a pasar esto, y que el sol se está acercando ciertas pulgadas al año, no sé cuántas veces, ¿no? A la tierra. ¿Y qué va a pasar? Ven acá, tú no vas a vivir 500 años en la tierra. Porque no te preocupes, Dios tiene control de su creación. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y si vienen los enemigos? Y así está la gente. Y así lo veo ahora que tenemos Facebook. Algo bueno tiene. Para mí ha sido bueno. Me he empatado con mi familia que hace 50 años no sabía ni dónde estaba, porque todos nos salimos así de Cuba y ni sabíamos dónde estaba. Y ha aparecido, tengo mucha familia ahora, muchas más, primas y primas segundos y primos, pero a través de eso tú ves los temores de la gente. Ahora me estoy dando cuenta cuántos temores hay en el ser humano.
inclusive pueblo de Dios, que no debería ser así. Y tú te das cuenta cuánta necesidad de fe, y el Señor lo dijo, dice, en el último tiempo encontraré fe en la tierra. La fe se ha ido, no es que se ha ido desintegrando, al contrario, estamos viendo nosotros un conocimiento mucho más adelantado de lo que estaban nuestros hermanos hace 40, 50 años atrás, que no tenían pues interés o estaban envueltos en una denominación o una religión que los tenía no por malos, sino que es el conocimiento que tenían y estaban confinados a servir al Señor ahí, y no había un paso de avance, porque no aprendíamos a escudriñar y Señor, revélame, nada de eso se conocía. Estamos en una de las mejores etapas donde estamos viendo cómo podemos nosotros conocer qué tiempo estamos viviendo. Primero que nada, estamos viviendo el tiempo postrero. De eso no te cabe duda. Estamos viviendo el tiempo postrero. Pero no es el tiempo para que estemos nosotros aterrados de lo que va a pasar. No. Es el tiempo donde la fe tiene que crecer, donde el amor se tiene que verdaderamente asentar, donde tenemos que aprender a caminar, como se le dijo, por ejemplo, a Abraham. ¿Sí? ¿Cómo se le dijo a Abraham? Y ese es nuestro padre. ¿Sabe qué es nuestro padre? Abraham. Yo lo descubrí no hace tiempo, pero apenas se está sentando esa verdad en mí. Cuando dice, Él volverá el corazón de los hijos a los padres. No es a mi papá natural, pero quiero a mi papá, no tengo problemas nunca con mi padre, sino a los padres de la fe, para que aprendamos a tener la fe de estos padres. Porque mis padres no natural conocieron al Señor ya mayores. Yo no aprendí fe así con ellos, yo aprendí fe con mi Señor. Pero el ejemplo que da el Señor aquí es Abraham. Él volverá el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. ¿Quién? Era el mensaje de Juan el Bautista. Era el mensaje donde estaba mostrando que íbamos a tener un entendimiento pleno en esto. Y este hombre fue padre de la fe. Fue probado en todo y él mostró una fe genuina y verdadera. Ni siquiera era una fe, podemos decir, pues, ay, que a veces sí, a veces no. Tenemos fe para una cosa, pero para otras cosas no. No fue una fe ficticia, fue una fe verdadera. Porque él salió sin saber a dónde iba. Solamente Dios le dijo, ve delante de mí y sé perfecto. Bueno, ¿cómo yo puedo ser perfecto? Bueno, siguiendo las huellas del Señor. ¿Cómo yo puedo ser perfecto? ¿No? Y eso fue un buen ejemplo. ¿Por qué hijos de Abraham? Pues ahí está en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, verso. Y quiero hablarle porque como Él es el Padre de la fe, y Él es el que está enseñándonos, o sea, a través de su ejemplo, muchas cosas que pasaron por alto en aquellos tiempos en que, bueno, no tanto estudiamos la vida de los patriarcas, porque ya eso pasó. Ya eso pasó. A mí me decía así, ya eso pasó. Ahora estamos en la gracia. Espérate, pero yo tengo que saber cómo fue antes. Yo tengo que conocer los pasos de aquellos que iniciaron este camino que yo estoy caminando. Yo quiero saber eso. Y ahí en Gálatas, capítulo 3, verso 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso hay un canto que habla de mi padre Abraham y mi padre Abraham. Y yo al principio, cuando yo oí eso, llegando aquí a San Antonio, que fue cuando se me abrieron los ojos en muchas cosas, yo dije, padre Abraham tenía muchos hijos, papá, y era todo así. Y yo, mira, qué curioso está ese canto. No lo entendía tanto hasta que ya me fue, pues, entendiendo, razonando, de que él fue el precursor, el primero que le creyó a Dios, y Dios lo contó por justicia. El primero que creyó a Dios en el plan de hacer una nación, porque todos creyeron a Dios.
Abel creyó a Dios y le dio a la mejor ofrenda, que le costó la vida. Le costó la vida porque lo hizo sabiendo y lo hizo con amor y le dio lo mejor. Y por esa razón, pues perdió su vida. Pero la sangre todavía clama justicia. Ajá. Sabemos nosotros que Dios no se queda cruzado de brazos. Para Él, la sangre de Abel fue la sangre del justo muriendo. También señalando así que un día iba a haber un justo que iba a morir, pero no solamente por él, sino por todos nosotros. Todo eso fue una señal. Pero aquí nosotros vemos esto, y si te vas a la genealogía de Jesús, yo sé que no gastamos tiempo en ver la genealogía, a mí me interesa la genealogía, porque ahí descubro cómo en la genealogía de Jesús entraron hasta prostitutas, entraron gentiles y todo hasta llegar a nosotros. Pero quiero que lean solamente en Mateo 1:1. Mira lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza. Hijo de David, hijo de Abraham. Nosotros somos esos hijos de la fe. Hijos a través de la fe. Y por esa razón no importa por dónde hayas venido, que te hayas hecho el ADN, si vengas de por ahí, aparte de China y parte de África, eso no importa, eso no importa. Eso no importa. Porque hay gente que dice, oye, yo no sabía que yo tenía un griego en mi sangre. Y otros dicen, yo no sabía que yo tenía de indio americano en mi sangre. Y otros, yo no sabía que yo tenía de por allá, de por África, pero mi sangre. Sí, es una mezcla. Pero lo importante es que tenemos la sangre de Cristo. Eso es lo más importante. Que en nosotros esté la sangre del verdadero, del genuino, del que, como dice, para siempre permanecerá. Y por supuesto, tenemos que venir de un padre. Y en este ejemplo, sabemos que estamos hablando en forma pues espiritual. Somos hijos de Abraham. Por esa razón, cuando los fariseos le decían a Jesús, hijo de Abraham somos, dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran lo que realmente tienen que hacer que Abraham hacía. Ustedes son hijos del diablo, así Jesús les dijo. Esas son palabras fuertes. Hijos del diablo son, porque no están haciendo lo que verdaderamente Abraham dijo o hizo. El ejemplo que Dios no lo están siguiendo. Ustedes lo creen porque lo leen, pero no lo viven, que es muy diferente. Cuando tú lees algo y tú lo vives, esa verdad se asienta en nosotros. Entonces, como se asienta en nosotros, pues ya cuando hablamos de esa verdad. Pero si no, hermano, podemos decir, bueno, la Biblia dice tal cosa y en la Biblia dice tal cosa, y podemos repetir muchas cosas, pero ¿lo vivo o no lo vivo? Porque mire, hermano, los fariseos se jactaban mucho de decir que eran hijos de Abraham. Se jactaban mucho, porque eran los padres, los patriarcas eran esos tres hombres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. No, eso era lo máximo, decir, yo soy hijo de Abraham, Isaac y Jacob, yo vengo de ellos. Pero su caminar no venía de acuerdo a la herencia. Es como el que tiene un padre buenísimo y él no sirve para nada. Entonces no puede decir, el padre no puede decir, este es mi hijo. Bueno, dice que es mi hijo. Es como Jesús, cuando se abrió el Jordán. ¿Qué pasó cuando se abrió el Jordán? Se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, ¿en quién me complazco? Después de 30 años, ¿cuántos errores podemos tener en 30 años, hermano? ¿Cuántas veces podemos equivocarnos? ¿Y cuántas veces podemos hacer cosas que a Dios no le agrada? ¿Y cuántas mentiras se nos pueden escapar? Y decir, hay una mentirita piadosa. Nos decían a nosotros que había mentiritas verdes, piadosas, malas y de pecado. Así los catalogaban. Mentiras en todos los ángulos, ¿no? Mas Jesús, a los 30 años, el Padre dijo, este es mi hijo amado. Se oyó esa voz que fue hermoso como se abrió ese cielo sobre él. Ajá. Y otras veces el pan se abrió también. Todas las veces que Jesús daba un paso más crítico en lo que tenía que hacer, el Padre lo animaba y le decía, este es mi hijo amado, a él oí. ¿Te imaginas que Dios te diga eso? Tú eres mi hija amada, óigala. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Pero bueno, estamos en esta etapa de crecimiento. Y en esta genealogía de Jesús que hemos leído, ¿verdad? Sabemos que hemos heredado la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob.
en Jacob fue llamado Israel. Y de Israel salió pues Judá, y salieron todos aquellos que iban a constituir la nación hebrea. Entre ellos sabemos que José, que fue el primogénito, vamos a ver el segundo. El primogénito fue Rubén, hijo de Lea, pero él cayó en pecado. Él usurpó la cama de su padre, hizo un pecado muy grande y fue descartado y perdió su posición de hijo unigénito. Y entonces José, que era el hijo de Raquel, tomó el lugar, pero lo vendieron. Pero Dios, cuando te dice una palabra, pues de ahí va a salir esa bendición. Sabemos en la historia todo lo que pasó, los 20 años que sufrió, toda la situación que vivió, pero Dios lo puso como el segundo en Egipto, la nación que siempre estaba en pelea con Israel, o sea, en pelea, o sea que no quería que estuvieran allí, y lo hizo el segundo. Miren qué cosa más tremenda. Y de él surgieron las dos tribus. Efraín, que realmente está representado en el pueblo gentil, porque él tuvo una esposa egipcia. José tuvo una esposa egipcia y tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Pero la bendición cayó sobre Efraín, porque fue a bendecir, ya Jacob para morir fue a bendecir a los hijos de José. Le dijo: padre, bendice a mis hijos, porque él sabía que estaba mezclada la sangre, él sabía que tenía parte egipcio y parte de él, y él conocía la herencia, él conocía la bendición de lo que es el pueblo hebreo, lo que iba a salir de sus lomos, y él quería que sus hijos alcanzaran eso. A veces leemos eso por arribita y no nos damos cuenta, pero para José eso significaba mucho, que sus hijos entraran en la promesa. Y entonces fue cuando Jacob puso su mano derecha sobre Efraín, que era pequeño, y como que José, que medio que se molestó, y dijo: no, padre, te equivocaste, pon tu mano derecha sobre Manasés. Dijo: yo sé lo que hago, como todos los papás que hacen, ¿no? Porque cuando el hijo nos quiere corregir, le decimos: yo sé lo que estoy haciendo, y cuidadito con eso, me respeta. Y le dio una bendición enorme a Efraín: de ti muchas veces serán bendecidas todas las naciones a través de ti. Le dio una bendición tremenda que le puso. Y Efraín representa ese pueblo gentil, nosotros que hemos alcanzado esa bendición, porque el Señor después aparece, une el palo de Judá con el palo de Efraín, y yo lo haré un solo pueblo. Eso lo encontramos en otro libro, ya yo di un estudio sobre esto, pero entendemos que la misericordia de Dios es tan grande, que aún teniendo una sangre que no le pertenece a Dios, o sea que no es la sangre requerida, Dios nos puede bendecir, como nos ha bendecido a través de la sangre de su Hijo, que nos limpió y nos lavó y nos hizo aceptables a Dios. O sea que todo esto nosotros ya vemos la historia. Métete en tu historia es esta, hermano. Muchos venimos de diferentes lugares, yo sé, tenemos una historia, tenemos parientes, tenemos familia, pero mi historia inicial es esta. Cuando recibo al Señor, entro en la familia de la fe. Y la familia de la fe no es solamente decir: bueno, sí, los hermanitos de la iglesia. No, hermano, esto es global. Esto es algo global. Entras en la familia y vuelves a los padres, vuelves a conocer más de lo que hicieron nuestros padres cuando comenzaron a edificar esta nación. Y no estoy hablando solamente de Estados Unidos, sino la nación de Dios, el pueblo de Dios que está diseminado por toda la tierra por la palabra que se dio. El Señor dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién se lo dijo? Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Abraham no conocía a todas las naciones de la tierra. Abraham conocía a Ur de los Caldeos, donde él ahí se desarrolló, que esa parte es Mesopotamia, que hoy se llama Irak. ¿Viste? Y cómo se ha vuelto el asunto de Irak y todo eso, ¿verdad? Como que el Señor tratando de refrescarnos un poco para que nos demos cuenta. Él conocía su territorio, como muchos hermanos aquí han vivido en una sola área. Como yo le decía, mi abuela vivió siempre en un solo, aparte de Islas Canarias, donde vino, ahí en esa casa, ahí se desarrolló, se casó, tuvo a los hijos y él se murió. No conocemos nada de eso, pero mucha gente no es así. Hay otros que andan trotamundo por donde quiera, viendo cómo se vive por allá, descubriendo todo.
Mas sin embargo, nunca vamos a alcanzar a conocer todas las naciones del mundo. No, aunque seamos nosotros turistas de todo el año entero, no podemos nosotros alcanzar. Mas sin embargo, la fe de Abraham fue decir, yo lo creo. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Él no le metió a la cabeza eso. Lo que pasa es que nosotros enseguida viene aquí el territorio donde están los 7 enemigos, aquí en este territorio te empieza a decir, no vas a ver eso, es imposible, eso son palabras muy altas, eso no puede ser, eso es imposible. Y entonces tú empiezas a minimizarte. Ah, es verdad, es cierto, ya estoy viejo, tengo ya, pues 75 años tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. ¿Qué naciones, si nunca ha salido de Ur de los Caldeos hasta ahora? Y todo lo que conozco ahora es el desierto donde Dios lo mandó, que era un desierto. 70% de Israel, o sea, la tierra prometida, es desierto. En aquel tiempo más, porque no había árboles en los desiertos. Ahora sí hay, pero en aquel tiempo no. Pero esto aquí podemos nosotros empezar a darnos cuenta de cómo ha sido la trayectoria de todo el caminar de Abraham y después cómo se fue desarrollando hasta llegar a nosotros. Hasta nosotros llegar a cumplir esto. Yo veo el récord de todos ellos. Ellos vencían los temores. Ellos vencían los temores. Ellos no tenían temor. Ellos podían hacerle frente a los temores. Aún cuando Jacob salió, ¿no? Que sabemos en la historia que Jacob salió huyendo de su hermano, porque le robó, pues no le robó, sino que hubo un trato. Pero a veces aquel se echó para atrás y después que hizo el trato de que te vendo, yo quiero la primogenitura y tú quieres un plato de lentejas. ¿Lo cambiamos? ¿Hacemos cambio? Sí, total, al cabo me voy a morir. El pensamiento de este hombre no era el pensamiento de Jacob. Esaú pensaba en lo natural, en lo carnal. Total, si nos vamos a morir, ¿qué herencia voy yo a ver? Voy a ver yo la herencia de enriquecer todas las naciones y me voy a morir. Prefiero un plato de lentejas. Y hay mucha gente que ha hecho eso. Ha cambiado un plato de lentejas, que yo no cambiaría un plato. Quizás frijoles negros, pero lentejas. No. Vaya, quiero decir que no es el plato preferido mío. Me gusta, pero no es una cosa así que yo pienso, tiene que haber sido tan rico para ese hombre haber hecho lo que hizo. Porque quería llenar su estómago y pues necesitaba, en ese momento necesitaba eso. No le interesaba lo que viniera en el futuro. Es lo que nos pasa ahora a nosotros, que tenemos hijos y quizás en el tiempo que está creciendo nuestros hijos no sabemos que nuestros hijos nos están mirando y están aprendiendo de nosotros, porque así es. Y después cuando tú mueres, tus hijos ya están grandes y hacen un récord de todo lo que observaron de tu vida y tú dices, caramba, tan buena era yo y no me había dado cuenta. ¿Cómo es eso? ¿De verdad? Cuando alguien muere, ustedes no han visto que cuando alguien muere salen las virtudes de la persona y lo malo que hizo, como que se acabó. ¿No es verdad? A menos los dictadores y eso, ya esos puntos y aparte. Ya esos puntos y aparte, ya Hitler y toda esa gente que han hecho mal, bueno, ya esos puntos y aparte. Pero inmediatamente los errores los pasamos por alto y vemos las virtudes, ¿no? Y eso, pero eso pasa cuando verdaderamente la persona ha dejado algo bueno. Hay quien no ha dejado nada bueno, como quiera algo le sacan, ¿no? Bueno, por lo menos está descansando, está en el cielo. Algo dice. Pero así es. Yo he estado en mucho velorio y así es. Comienzas a ver lo bueno de la persona. Y qué hermoso, porque eso queda como que queda grabado. Aquellas cosas, momentos buenos que esa persona te dio, eso es lo que queda grabado. Y a nosotros nos tiene que quedar grabado las cosas buenas que nuestro padre Abraham dejó. Por causa de Dios, por causa de que Dios los cogió, por causa de su fe. Que verdaderamente pues el trabajo, y yo no te estoy induciendo a solamente que estés Abraham. Abraham hizo todo eso por causa de Dios. Fue un ejemplo por lo que Dios hizo en la vida de él y todo lo que bendició, todo lo que lo bendijo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir con el asunto de los temores porque necesitamos que esta fe crezca y necesitamos verdaderamente que no sea ficticia la fe, porque eso decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo,
Timoteo, es necesario que nunca presentes una fe que no es fe. Una fe que tú le digas a la persona, no, pero tú sabes, Señor lo puede hacer, pero en tu corazón no hay esa verdad. Tienes que dar lo que verdaderamente está en tu corazón. Eso es lo que va a influenciar a esa persona o que lo va a motivar. Y eso es lo que nos va a edificar a nosotros. Yo puedo repetir todo lo que dice la Biblia sobre la fe y darte una palabra de fe y todo, y quizás yo una persona que cualquier cosita me atemorizo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? Cuando, pues yo no sé mañana qué va a pasar. Hay personas que viven así. Hay personas que dicen, qué bueno que hoy estamos vivos. ¿Piensan que se van a morir todos los días o qué? ¿No han visto eso, hermano? Y yo sé que es gratitud a Dios, pero todas esas cosas le pasan a uno por la mente. Digo, Señor, ¿cómo es esto? Bueno. Pero bueno, aquí nosotros vamos a ver aquí, desde ese día en adelante hemos enfrentado muchos temores. Pero quiero que vean una cosa, que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Él vino a deshacerlo, pero es a través del misterio de la fe. Hay personas que no entienden este misterio. La fe es un misterio. Aparte que la fe es un fruto, aparte que la fe es un don. Pero es un misterio, o sea que hay gente que te dice, oh, yo tengo tremenda fe. No, yo tengo tremenda fe. Sí, fe de que se sane el otro, pero no él. Porque es fácil decirle, oh, no, el Señor puede hacerlo. Espérate, pero el dolor lo tengo yo, no tú. O sea, no, si es verdad, porque ahí nos enfrentamos. Es un misterio. Entonces el misterio es algo que está encerrado, algo que está oculto, algo que Dios nos ha revelado a todos. O sea, sí, a través del Espíritu de Cristo, pues el Espíritu de Dios que está en nosotros, pues se desarrolla ese fruto. Porque acuérdense que es un fruto, pero también es un don. Mucha gente puede tener el don de fe y sanan gente y hacen todo, pero ¿cómo está el fruto? Creerle a Dios, no solamente por un milagro, creerle a Dios cuando Dios te dice, sale, que yo estaré contigo. Pero ¿a dónde voy, Señor? Yo te diré. Porque así le dijo a Abraham, dice que salió sin saber a dónde iba, con toda la comitiva de 300 y pico de siervos que tenía, con la esposa estéril, sabiendo que no se podía pues desarrollar, con pues una situación, hermano, que se requiere mucha fe para hacer lo que él hizo. Y yo me enfoco en él porque es el padre de la fe. Yo me enfoco en él, como le estaba diciendo, para poder desarrollar esta fe. Yo quiero ir a los padres, porque él volverá al corazón de los hijos a los padres de la fe, no a mi papá. Mi papá era un hombre de fe, pero de una fe más bien el poder vivir antes de tener a Jesucristo. Después sí, después ya fue diferente, porque era muy aventado, como dicen ustedes, ¿no? No, porque eso es otra palabra en cubano. Vaya, muy arriesgado, ¿no? Muy arriesgado. Ya, como digo yo, ya no sé en qué idioma hablo. Ya no sé. Ajá, sí. Pero estamos volviendo a la fe de los padres y el corazón de los padres a los hijos, que somos nosotros. Por eso podemos decir, yo puedo conocer la tremenda fe genuina, verdadera, a través de lo que hizo este hombre. Y después Jesús dice, yo vine a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del enemigo. Y está en primera de Juan, capítulo 3, verso 8, donde dice, para esto padeció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Él vino a mostrarle al hombre que él era natural, carnal, animal, y que podía hacer lo que quisiera. Así le enseñó. Es cierto. ¿Y qué pasó? Jesús viene y decir, ustedes son hijos de Dios y ustedes van a caminar en esta fe, en esta verdad, y yo les mostraré y les daré poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y no vas a tener ya temor, y me seréis testigos en todas partes, aquí, Judea, Samaria, en toda la tierra. Es muy diferente al mensaje del enemigo. El enemigo es, todos los reinos de la tierra a mí ha sido dado, y a quien quiero lo doy. ¿Quién se cree el enemigo? ¿Qué es? Y Jesús le dijo, no, mijito, te equivocas. Bueno, no le dijo mijito, no. No.
No, le dijo, no te equivocas, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, a tu Dios. Así que mira, sale. Y le dijo que se fuera y lo dejó por un tiempo, porque él empieza a probar. Y a mí nunca me gusta hablar del diablo, ¿para qué les digo? Pero tenemos que estar conscientes de cuál ha sido el plan desde el principio. Entonces en esto siempre Abraham estuvo bien consciente, porque como él, buena descendencia, él viene de la descendencia real. O sea, vemos nosotros, como leímos ahí en Mateo 1:1, cuando habla de la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios. O sea que venía con la misma disposición. Y por esta razón, nosotros hoy seguimos con la misma disposición. Entendamos que nosotros hemos tenido unos padres espirituales, y a través de la enseñanza que nos dieron, de la herencia que nos dejaron, nosotros podemos caminar como ellos también, como caminaron ellos también en esa fe. Ahí vemos a José y todos ellos. Pero bueno, aquí vamos a descubrir esto. Una de las armas más usadas por el enemigo es el miedo. El miedo te pone lazo. El miedo te ata. El miedo te limita. El miedo, hay personas que por el miedo se paralizan. Y hay gente que por miedo se muere también. Les da un patatú y se muere. Es verdad, por un susto grande de eso se mueren, de un ataque de corazón. Porque es un espíritu muy fuerte el miedo. Entonces la fe está venciendo ese temor. Pero si tú dejas que el temor crezca, el temor va a tumbar la fe. La va a tumbar. Y sobre todo es cuando viene a atacar nuestro cuerpo. Y fue lo que hizo allí con Job. Le quitó todo. Le quitó lo que él hacía, lo que él usaba para adorar. Fue lo primero que el enemigo ataca. Los animales que él daba en sacrificio, porque él quería siempre orar por sus hijos. Va y pecaban. Por si acaso va y pecaba y él no se enteraba. Él tenía los animales dispuestos para el sacrificio. Fue lo primero que el enemigo le destruyó. ¿Por qué? Para debilitarlo. Entonces, ¿qué hace? Nos debilita. Nos debilitamos y entonces ya no tenemos razón y nos estamos quejando. Ni siquiera sale una palabra de expresión a Dios. Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo. Hay gente que no puede cantar en medio de una prueba y no canta y ya, no quieren más cantar. ¿Por qué? Le pasa como los que fueron llevados en cautiverio a Babilonia, que agarraron las cítaras, agarraron sus panderos y todo, y lo pusieron a un árbol. Dijeron, no cantaremos más canto de Sión en tierra extranjera. ¿Qué falló? No, él tenía que seguir cantando, como hizo, vemos nosotros, Daniel. Él no dejaba de orar estando en Babilonia 3 veces al día. Él oraba con la ventana abierta, dirigiéndose hacia Jerusalén, como oran los judíos. Ellos se dirigen a Jerusalén. No le importaba que hubiera una ley diciendo, el que ora este mes por su Dios será llevado a un foso de leones. Él no le interesó. Él dijo, yo sigo orando como tengo la costumbre. Y por esa razón pasó lo que pasó y Dios lo defendió. Los leones ni siquiera eran gatitos y no salvajes, porque hay gatos salvajes. Así estaban. Dios tomó control de todo por el corazón de este hombre que dijo, esto no me va a cambiar a mí. Yo no tengo que obedecer eso. ¿Por qué? Yo sigo orando como siempre he orado. Yo no voy a obedecer el mandato del rey, porque va contra mi creencia, contra mi Dios. Es cuando verdaderamente ahí nosotros estamos respondiendo al amor de Dios, respondiendo de que el temor a mí no me va a vencer, sino me va a vencer el amor. Como dice el canto, tu amor me ha vencido, Señor. El amor es lo que vence ese temor, ¿verdad? Pero el amor viene cargado de la fe, porque es un fruto igual. La fe es un fruto. El amor es un fruto. Y todas estas cosas que hemos nosotros escuchado a través de todo este tiempo, nos enseña que efectivamente a quien yo tengo que tener temor, y no miedo, temor, es a Dios. ¿No lo dice Salomón? El principio de la sabiduría es el temor. En la otra traducción dice, es el respeto a Jehová. Ese es el temor, respeto.
pero no es el miedo al Señor. ¿Hay quien le tiene miedo al Señor? Va, el Señor me castiga y va, me mata un hijo mío, porque eso yo lo he escuchado, hermano. Hay hermanos que dicen, yo he hecho algo mal, pero a lo mejor Dios se va a desquitar con un hijo mío. Dios no es cruel, Él es amor, es un padre. No hace eso. Retráctate y ve delante de tu Dios y enfrenta, como dice, al hecho pecho, ¿no? Es un dicho de ustedes, pero es verdad. Al hecho, darle frente y dile, espérate, Señor, perdóname, lo que hice, perdóname, pero de corazón. Y el Señor te levanta. Al cabo no lo hizo con muchos de ellos, hasta inclusive Abraham, cuando Dios le dijo, vete ahí a la tierra esa que te mandé, y de buenas a primeras no había comida, y se mandó a Egipto. ¿Quién lo mandó a Egipto? El miedo por no tener que comer. No solamente él y su esposa, sino los 300, creo que eran 312 sirvientes que tenía, esclavos. ¿Cómo le doy de comer a las bestias y los animales y todo? ¿Cómo hago? Ay, déjame ver para dónde voy, para Egipto. Fue un fallo para enseñarnos el Señor que no era precisamente una persona perfecta, sino una persona que verdaderamente quería obedecer a su Dios. Y ahí casi que pierde esposa. Bueno, la perdió. El rey se tomó a la esposa, era muy hermosa. Para que ustedes vean, a los 65 años se puede ser hermosa. Sí, porque ya ella era 10 años más joven que él nada más. Y si él salió con 75, pues ella tenía 65. Y era un pollo. Bueno, como decimos en Cuba, nosotros decimos así en Cuba. Pues sí, porque cuando el rey la vio, todos en Egipto alabaron a la esposa de Abraham. O eran muy feos los egipcios, o era muy hermosa la esposa de Abraham, porque era hermosa. Y el rey dijo, no, yo quiero a esa mujer, es hermosa. Dime, él dijo, es mi hermana. Sí, eran medios hermanos. Ellos habían acordado. ¿Y qué pasó? Dios mandó plaga a Egipto, porque estaba la esposa del patriarca Abraham allí en un peligro de que ahí se parara todo lo que Dios iba a hacer. Ah, no, Dios intervino. Hermano, el Señor interviene en situaciones que tú ni te imaginas. Y el mismo Faraón dijo, ¿qué está pasando? Aquí está pasando algo. Ellos eran muy espirituales. Ellos tenían magos. ¿Recuerdan cuando los magos fueron en aquella vez en la plaga? Ellos tenían magos. Y los magos le dijeron, aquí hiciste algo que no está correcto, y quizás ese que viene de Mesopotamia, por allá. Mira a ver, averigua a ver. Y allá fue a ver a Abraham. Dime, Abraham, ¿qué pasa aquí? ¿Está pasando esta situación? Entonces él pues le dice, bueno, mira, ella es mi esposa. Somos medios hermanos. Por parte de padre, madre, algo así. Y somos medios hermanos, y ese fue el acuerdo que hicimos cuando llegáramos a una tierra extraña. Tremenda mentira. No era una mentira, era solamente era algo que mira lo que produjo. Era una media mentira. Vamos a ponerlo. Y casi que ahí tiene el Señor, bueno, pues lo soltó, le dio una recompensa, él salió de ahí bien. Pero ¿sabes que eso más nunca lo hizo? Te dije que estés en la tierra donde te mandé. ¿Quién te mandó a ti ir a Egipto? ¿A buscar qué? Por poco pierdes el propósito, y mucha gente ha perdido el propósito. Su propósito, su llamado, su deseo de servir al Señor, o simplemente de vivir una vida plena para el Señor, lo ha perdido porque a lo mejor no me conviene acá, o no me conviene esto, o no me conviene. No es lo que te conviene, hermano. ¿Qué cosa, Señor, es lo que me conviene? El Señor sabe lo que te conviene. Gracias a Dios que Abraham fue bien obediente y volvió a la tierra allí, y el Señor ahí lo bendijo, abrió pozo y hubo agua, y el Señor era el proveedor, pues es el proveedor. Pero mira lo que pasa cuando nos desviamos del propósito. Pero el Señor lo volvió al mismo lugar. Pero bueno, ahí nosotros vemos en esto, y quiero dar un ejemplo aquí del profeta Habacuc. El profeta Habacuc es otro caso, pero estoy hablando del temor y de la respuesta de Dios. Habacuc estaba viviendo en una etapa en que el pueblo hacía lo que le daba la gana, y estaba bien preocupado porque Dios dijo, voy a mandar a los caldeos, van a destruir a todo, van a hacer esto y van a hacer aquello. Y ahí estaba Habacuc, Señor, no, Dios mío. Vean la oración de Habacuc en el libro acá atrás, un poquito más acá, vamos a verlo aquí.
que vean esto, hermano. No voy a leer el libro, solamente quiero que vean cuál es la respuesta que le dio Dios en esta situación. Y es la respuesta que nos da a nosotros también. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Esto está en Habacuc, capítulo 1. Él estaba orando porque Dios iba a mandar a los caldeos a castigar a Israel, así como mandó a los babilónicos cuando ellos estaban adorando a otros dioses, sobre todo cuando se mueve todo hacia adoración a otros dioses. Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie, menos con figuras, por favor. Esos países estaban llenos de dioses, y entonces ellos se contaminaban, ¿sí? Se contaminaban, y entonces les decían: mira, me vino cosas muy buenas por creer estos dioses. Como mucha gente va a la santería, a la brujería y a qué sé yo qué, y empieza a usar resguardo y cosas porque le fue bien a la vecina. Ni se metan en eso, hermano. Eso te atrasa y te pone un traspillo, y más sobre todo cuando ya tú conoces al Señor. Eso es una ofensa para Dios, y hay desgraciadamente gente cristiana que aún hace cosas así. Bueno, eso solamente es una coletilla muy necesaria, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ver nosotros aquí, y observen cómo oraba este hombre en el capítulo 1, verso 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo voy a estar clamando y no oyes? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia está delante de mí, pleito, contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Este profeta estaba sufriendo porque oraba y nada, y el pueblo peor, y oraba. ¿No nos ha pasado eso, hermano? Que oraba y decimos: Señor, los cielos están de bronce, ¿qué pasa? Porque Dios está haciendo una extraña obra. Dios hace extrañas obras, tenemos que entender eso. Ahí sigue él diciendo en esa protesta, aquí en el verso 12, vamos a brincar al verso 12 del mismo capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerán sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Ay, Señor, capítulo 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Esto es una oración de queja. Pero David decía: me quejé, llevé mi queja al Señor. Si tú tienes una queja, escucha la queja de este profeta, un hombre lleno del Espíritu Santo. Le lleva su queja a Dios. Derrámate sin ofender a Dios, no llegues al punto de ofenderlo. Señor, no entiendo qué está pasando, no entiendo, pero yo quiero que tú me digas. Y ahí está el profeta diciendo: ¿por qué los malos están ganando y los justos están muriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú cruzado de brazos. Vaya, no le dijo así, pero nosotros así hacemos eso, de veras, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quejamos con el débil y lo tumbamos. Nos quejamos con aquel que la fe está desarrollándose y lo tumbamos. ¿Y qué hacemos? Contaminamos y tumbamos la fe. Y eso sí que Dios es celoso. Cuidadito con hacer eso. Nunca vayas a uno que su fe está comenzando, está como un bebito, ¿no? Y empieza a decirle: yo no sé Dios, ¿qué tiene? ¿Por qué? Mira cómo me tiene, yo mira cómo estoy. Esa persona va a bajar en la fe, en la categoría de fe.
y tú vas a ser responsable. La sangre caerá sobre ti. De veras, hermano, yo les hablo esto en serio, porque esto lo hemos visto. Habacuc fue a Dios y le dio la queja a Dios: Señor. Y Dios le respondió, y muy bien que le respondió. Y Habacuc terminó con una alabanza, hermano, porque cuando Dios nos habla, nos consuela. El espíritu del Dios vivo es un espíritu de consuelo, de fortaleza. Él no quiere que estemos nosotros ahí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo? Él no quiere que estemos en una ansiosa inquietud. La ansiedad es pecado, hermano. ¿Sabes que la ansiedad es pecado? Yo no sabía que era pecado hasta que un día el hermano Kofi trajo una predicación que yo me quedé, yo no sabía que eso era pecado. Por nada estéis ansiosos, sean reconocidas tus peticiones delante de mí, porque la ansiedad te va a ir corrompiendo todas esas áreas hermosas que tú tienes y te va a debilitar. La ansiedad, eso es horrible, y con una persona ansiosa no hay quien la aguante ni te me acerques. Si tú tienes ansiedad, no te me acerques, busca a Dios, porque a mí tú no me vas a contaminar. A mí tú no me vas a contaminar. Mira lo que le dice: y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Esa visión la estamos teniendo nosotros ahora. Él la hizo en tabla y ha quedado para ahora. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Oh, entonces la fe. Entonces por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Pero la palabra que le dijo es: el justo por la fe vivirá. Entonces yo voy a vivir por la fe. Y tú dices, ay, pero es que vivir por la fe es muy difícil, porque es creer lo que no ves. Bueno, y que ahí lo dice la palabra: ¿y quién es ciego sino mi siervo? Jesús. Jesús veía a la persona muerta y decía, está viva. A la niña que se había muerto, ¿está muerta? No, está viva. Porque él no tenía ojos para ver lo natural. Estaban diseminados los 5,000 hombres allí, porque no eran mujeres, solamente eran hombres. Las mujeres se quedaron, me imagino, no sé. Y siguieron a Jesús 3 días. Estaban en un desierto, no había comida. Y Jesús le dice a los discípulos, los discípulos dicen, Señor, no tiene que comer y no hay lugar por aquí para comprar, y ahora ¿cómo, qué vamos a hacer? Dice, denle vosotros de comer. Nosotros, pero si no hay comida. Bueno, vamos a ver la provisión. ¿Quién tiene una provisión aquí? 5 panes, 2 peces. Bueno, un niño, porque los niños son tan buenos, porque tienen un corazón de proveedor. Porque el niño, si yo llego a ser ese niño, hubiera escondido los panes y los peces. Hubiera dicho, no, para que por lo menos coma yo. Porque esto no va a alcanzar para todo el mundo. Hay un muchachito aquí que tiene pues panes y tiene peces, trae lo suficiente, y el Señor lo multiplicó. Pero los ojos de la fe no son los ojos naturales. Y comenzó y multiplicó y sobraron 12 cestas llenas. Sobró porque dice que Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dio y dio y dio. Y cuando vio, había todavía para tener un break, un lonchecito. O sea, eso es lo que quiero que vean. El justo por la fe vivirá. Ellos habían perdido completamente toda la fe. Lo habían puesto en su vida natural. Lo habían puesto en ídolos y cuantas cosas. Pero quiero que vea ahí cómo terminó Habacuc. Habacuc le levantó el ánimo, hermano. Era un profeta, hombre lleno del Espíritu Santo. Señor, gracias porque escuchaste mi oración. Gracias porque me das la solución. Es a través de la fe. Y mira lo que dice el capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra, verso 2, y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Esta es la oración correcta. Esta fue la oración correcta. Esta fue una oración de petición, de queja,
de desahogo de la necesidad que estaba viviendo. En medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, Señor, acuérdate de la misericordia. No es verdad que oramos nosotros, Señor, ten misericordia, mira a mi vecina cómo está, mira que, sí, yo sé que no, quizás no te ama a ti como quizás yo te amo, ¿no? Y yo te amo más que ella, pero bueno, Señor, tu misericordia, Padre. Esa es una oración de fe, de amor, ¿verdad? De bondad. Dice, Dios vendrá de Temán, o sea, del sur, y el santo desde el monte de Parán, que era una cueva, y su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Qué recuerdan? Cantábamos ese canto nosotros. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar a la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He aquí las tiendas de Cusán, que es una tierra de gente de color, en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Entonces él sigue hablando. Solamente unos versículos más voy a leer solamente. Dice aquí, en el verso 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío. Y después en el verso, es que no quiero leerlo todo, es mucho, en el verso 16, dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto en el día de la angustia. Entonces cuando comienza a decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo y con nada. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Mira cómo terminó este hombre, con una esperanza viva. Aunque no haya nada, te tengo a ti y te tengo todo. Como dice el canto, ¿verdad? Aunque la higuera no, lo vamos a cantar, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Así es, aunque falte todo y estemos, ¿y ahora qué? Estaré quieto. Subrayen eso. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto en el día de la angustia. Estar quieto y conocer que yo soy Dios. ¿Lo dice el Señor en este salmo? En un salmo. Estar quietos. Medita. Párale. Como digo yo, párale a ese tango. Porque a veces, hermano, hay gente que nomás no, como si Dios no existiera ya. El Señor tiene control de todo. Y si algo Él quiere es que tú le busques a Él en medio de la aflicción, búscale. En medio del gozo, pues alábale, gózate. Pero cuando viene la situación, la aflicción, búscale. Y ahí es donde tú lo vas a hallar desde un ángulo que nunca lo habías hallado antes. Si quieres encontrarlo en todas las condiciones, en todas las situaciones. Bueno, es hermoso esto, hermano. El justo vivirá por la fe. ¿Lo creemos, hermano? Realmente el Señor pues nos llenó, nos capacitó, quitó ese temor, ese miedo, porque temor a Dios es un respeto de amor, envuelto en amor, en misericordia. Y podemos hablar mucho sobre todas estas cosas, porque hay mucha tela aquí que cortar. Pero necesitamos la tela que cortamos ahora. Vamos a meditar, ¿verdad? Vamos a meditar sobre ello. Busca en la historia de Abraham. Mira cómo él realmente anduvo haciendo todas estas cosas que eran necesarias para el desarrollo de un país glorioso que iba a llenar toda la tierra. Su pueblo. Él dijo que todo su pueblo, que toda rodilla se iba a doblar y toda boca iba a confesar su nombre. Él dijo eso. ¿Sabes qué? Yo lo creo. Y tú dices, ay, pero ¿cómo va a ser eso con los musulmanes tan malos que son? ¿No? ¿Verdad? Porque eso ya lo he comentado. Ay, no, pero hay gente mala. Y están los que sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Espérate. Dios no puede transformar a ellos.
Al cabo, ¿cuánta gente? No, yo siempre digo, si Saulo de Tarso cambió, cambia cualquiera. La verdad, cambia cualquiera. Así que no vamos nosotros a quitarle el crédito a Dios. Él es el soberano, Él puede hacerlo. No hay nada, no dejes que te tumbe en tu fe, hermano. Esa fe que le costó a Jesús su sangre, le costó un sacrificio, para que hoy tuviéramos nosotros la fe, y una fe genuina, no una fe falsa. Y por esta razón el Señor nos dio un escudo. Sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, agarra el escudo, porque van a venir con muchas cosas para debilitarte. Tus rodillas se van a debilitar por esto, y tú ves la condición de este, y ves aquel que lleva 40 años en el Evangelio y anda haciendo cosas. Hermano, nada ni nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades no podrán apartar del amor del Señor. Grábate eso. No tenemos que grabar esa verdad. Pueden pasar las cosas, pueden pasar. Abogado tenemos, hermano. Tenemos un abogado y no tenemos que pagarle. Mira, si tuviéramos que nosotros pagar al abogado celestial, hermano, pues nos arruinamos, ¿no? No, tu vida es la de Él, tú eres de Él, tú le perteneces, simplemente. Entonces, el Señor tiene la responsabilidad, pero yo tengo la responsabilidad de creerle a Él. Y al creerle a Él, todas las cosas empiezan a ponerse en orden. Entonces, espera en Él, porque no solamente creer y que Dios lo haga en el ratito que yo quiero que lo haga, no, hermano. Cree en Él y espera en Él, y Él hará. Espera que Él hará y Él va a hacer, hermano. Hemos visto muchos casos que podemos estar ahí, hermano, aquí en nuestro libro, porque este es el libro de nuestra historia. Lo estoy diciendo, esta es nuestra historia, hermano. Aquí está nuestra historia. ¿Tú quieres verdaderamente ser un victorioso? Está nuestra historia porque es el testamento. Mira, cuando alguien se muere, todo el mundo dice, ¿qué dice el testamento? ¿No pasa así? Mira a ver si me nombra a mí. Mira a ver si tiene algo para mí. El Señor tiene algo para ti en este testamento. Tiene todo para ti. En todo y por todo, ¿verdad? Hemos heredado, somos herederos. Y ya lo tenemos ya declarado. Pero esa es tu historia. Y esa es mi historia. Y esa es la historia que nosotros tenemos que seguir. El justo vivirá solamente a través de la fe. No podemos vencer si es a través de mañas y artimañas y formas y cómo, porque el hombre natural actúa así, pero Dios no. Dios deshace las obras del enemigo. Y mira, hermano, estamos nosotros claros en esto. Pero yo quiero que tengamos conciencia en esto y vamos a orar. ¿Por qué no? Si hay algo que verdaderamente te atemoriza, sobre todo yo veo que lo que más le atemoriza a la gente es la seguridad. ¿Estoy seguro aquí? Como está pasando ahora en Florida, todo el mundo está en que el ciclón, que si viene el huracán, y son cosas esporádicas, cosas que vienen, pum, y van, pero hay cosas que permanecen, que es la salud, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. ¿Saben que ahora la gente está teniendo pocos hijos? Porque tiene miedo, porque dice que el mundo está muy echado a perder. Y hay gente que no quiere tener ni hijos. ¿Saben que eso está llegando? Ya hace rato te está llegando. Y hay temores, hay muchos temores, pero nosotros no tenemos que dejarnos vencer por esos temores. Verdaderamente tenemos nosotros el que nos ha enseñado que el amor verdadero deshace toda obra que el enemigo quiera destruir aquí. ¿Okay? Así que estas naciones fueron destruidas en Canaán. Esas 7 naciones yo no las quiero aquí en mi mente. Esas 7 naciones fueron destruidas. Padre, nosotros sabemos que todo lo que ha pasado a tu pueblo ahora es una alegoría de lo que estamos viviendo nosotros, Señor. Estamos viviendo en tiempos que tú dijiste que iban a ser tiempos difíciles, Señor. Nosotros estamos bien enterados porque tenemos todas las profecías, Señor. Todas las profecías están marcando un tiempo que es el tiempo que estamos viviendo, para que nosotros podamos estar bien aleccionados y entendiendo de que tenemos que prepararnos, Señor. Primeramente,
el que seamos sólidos en nuestro amor y en nuestra adoración a ti, Señor, en conocerte a ti, conocer tus planes, así como los profetas conocían tus planes, Señor. Y aún más allá, Padre, vemos que aún los profetas llegaron a un punto que hasta ahí no podían pasar, pero nos han llenado de tu Espíritu Santo para que podamos nosotros conocer aún más allá de lo que ellos no conocieron. Y tú lo dijiste, Señor. Tú dices, Señor, si ellos hubieran sabido a quién estaban crucificando, no hubieran hecho eso. No hubieran hecho eso. Pero en este día nosotros sabemos por qué te crucificaron. ¿Por qué, Padre, venciste la muerte? ¿Por qué, Señor, estuviste con todos tus discípulos ahí esos 40 días después de haber resucitado, revelándole el plan de este reino hermoso, Señor? Y aún así, Padre, nos llenaste de tu Espíritu Santo. Aquel aposento alto fue estremecido con el soplo de tu Espíritu, Señor, para capacitarnos hasta el día de hoy, Señor. Padre, que nada nos detenga en este tiempo que estamos viviendo. Que la fe en ti sea genuina y verdadera. Es lo que yo te estoy pidiendo en todo tu pueblo, los que están pasando tribulaciones, los que están bajo dictaduras, los que están bajo oprobios, Señor, de enfermedades, de situaciones, de herencias difíciles, Señor, de hijos rebeldes, Padre, de cuántas cosas, Señor. Y tú puedes, Señor, enderezar todo eso. Yo lo sé, Padre, porque tú riges las naciones, Señor. Y estas cosas, Padre, las estamos poniendo delante de ti, Señor. Sentimos el dolor de todo tu pueblo y pensamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tu mano no se alzará? Y si se ha alzado, Señor, yo sé que se está alzando y sé que tú estás dando tiempo para algo glorioso, Señor. Por esta razón, hoy, en este día, nosotros te damos gracias. Ayúdanos en esta hora, Señor. Te necesitamos, Padre. Tú eres nuestro abogado defensor. Tú eres nuestro médico. Tú eres nuestro maestro. Tú tienes todas las profesiones, Señor, que existen, Señor, aún de muchas que nosotros ni conocemos. Tú has capacitado a un pueblo para vencer en medio de las dificultades. Y no queremos defraudarte, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos. Tomamos ese escudo de la fe, Señor, para hacer todo lo que necesitamos hacer y venir contra toda acechanza del enemigo que quiera venir, Padre, a ponernos nuestras pies. Ni en los que se nos acerquen, ni en los que están lejos, ni en los que están cerca. Gracias por esa protección que tú estás dando a tu pueblo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.